escucha? Se escucha. Espero que hayan pasado un excelente año nuevo y bueno, que sea un excelente año para ustedes, lleno de logros que tengan en el campo de la educación, de su proceso formativo. Y bueno, mientras están ingresando los que faltan, vamos a ir repasando lo que hemos visto el anterior día. ¿Les parece? Sí, Lice, está bien. Estábamos viendo los aspectos de la puntuación, ¿verdad? Sí, Lice. Primeramente vimos que el uso del punto, que puede ser lingüístico y no lingüístico. El no lingüístico mayormente va a los números, que los puede separar por miles, o pueden dejar espacios en blanco. Después vimos que los puntos lingüísticos principalmente son tres: el punto seguido, el punto aparte y el punto final. El punto seguido va dentro del párrafo, es decir, simplemente separa las oraciones dentro de un párrafo. El punto aparte separa los párrafos y el punto final da por concluido el texto. Hasta ahí no había dónde perderse. Donde habría problemas es en donde los usos complejos que tiene el punto, por ejemplo, en las abreviaciones, donde se pone señor, licenciado, hermano, don, se empieza con una mayúscula y se termina con un punto. Este punto no es un punto, ¿cómo se llama esto? Un punto seguido, no concluye la oración. Es decir, que después de este punto puede proseguir, tiene que proseguir la oración con letra minúscula. No se tendría que empezar con letra mayúscula. También se debe tener mucho cuidado de no confundir las abreviaciones con los símbolos. Los símbolos mayormente son elementos de medida, ¿verdad? Por ejemplo, bolivianos, el dinero para medir la masa, la distancia, el tiempo. Por ejemplo, litros, metros, centímetros, kilogramos, gramos, kilos, hectáreas, metros. Todos estos, cuando utilizan un símbolo abreviado, no utiliza un punto. Por ejemplo, metros simplemente se coloca M. Por más que ustedes coloquen 3 metros, no se debe pluralizar, es decir, no se debe poner metros, simplemente metros. Metro, sin punto y sin pluralización. Pero no hay ninguna persona que mida 3 metros. 75 centímetros, no se coloca una S al final, a eso me refiero al no pluralizar. Solo se pone 75 centímetros. SM. En eso deben tener cuidado, el no confundir los símbolos con las abreviaciones. Posteriormente vimos que el punto va después siempre de las comillas, de las paréntesis, siempre al final, después del cierre de comillas o de paréntesis, nunca dentro, como acá pasa. Así no. Tiene que ir terminando eso. Ahora, ¿dónde no se utiliza el punto? Bueno, cuando ustedes cierran con los signos de interrogación o de admiración, no se debe colocar un punto a su lado, porque estos ya llevan un punto. Les dije que estos ya tienen su propio punto, que si lo agrandamos, vemos que tiene un punto, ¿verdad? La figura y un punto. La rayita y un punto.
Es por eso que estos no llevan punto a su lado, como si es de oración. Ahora, ¿dónde más no se debe poner punto? Cuando haces referencias a años, decretos o leyes. 2014, 2024 o ahora 2025 no lleva puntos. Cuando hablan de años o decretos, el decreto supremo número 2019 igual no debe llevar punto. O cuando hablan de páginas, eso me estaba olvidando. Cuando hablan de páginas, página número, en la página 1240, esa, cuando lo mencionan en una página no debe llevar punto. Y bueno, en los títulos y subtítulos, nunca poner punto. Final de oración. Por ejemplo, ortografía de la lengua española, no lleva punto. Después vimos el uso de la coma. Que la coma es un signo de los más empleados y es el más complicado. Es por eso que leímos, hoy le estamos dando una preferencia a este tema, porque es el tema el más complicado de entender al realizar una oración. Y hemos visto que para la utilización de la coma, primero se debe hacer un análisis sintáctico, aunque parece palabras muy grandes, un análisis sintáctico de la oración. Hemos visto que no es tan complicado, ¿no? Porque nosotros nos vamos a pasar en la oración determinativa, que es la más básica, donde vemos el sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. En otros libros van a encontrar como objeto directo y objeto indirecto. Nosotros lo estamos llamando complemento, ¿ya? Donde, por ejemplo, en esta oración básica, vemos, María dio croissant a Luis. Le hemos indicado que para un análisis de la oración, primero tienen que encontrar el núcleo de la oración. El núcleo de la oración es el... ¿Cuál es el núcleo? El verbo. El verbo. ¿El verbo? El verbo, bien. Verbo. Una vez ubicado el verbo, tenemos que encontrar quién realizó la acción. En este caso, sería María. María, ¿verdad? María dio. Este verbo es intransitivo, quiere decir que no concluye ahí la oración. Necesitas de caer la acción en algo más. María dio, María vendió, pero falta información. Notan que falta información, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué? Acá, a ver, aquí haremos. Esa es la pregunta. ¿Qué vendió? ¿Qué dio? Bueno, entonces las respuestas es croissant. María dio croissant. Es por eso es un verbo eh, trans, transitivo, es decir, que tiene que pasar la acción a algo más. Cuando no es transitivo, por ejemplo, caminar, María caminó o María camina. Cuando preguntas qué, no es necesario, ¿verdad? Porque ahí ya tienes toda la información que está caminando. Pero cuando le preguntas qué camina, notan que la pregunta es innecesaria, ¿verdad? Porque no puedes decir que camina algo. Puedes decir dónde camina, pero no puedes decir qué camina. O, por ejemplo, eh, hoy llueve. Ese es un verbo intransitivo, es decir, que termina. No puedes decir que llueve, porque ya sabes que va a llover agua, ¿no? Hoy llueve. Y bueno, esa es la diferencia entre un verbo transitivo y un verbo intransitivo. Nosotros estamos viendo cuando en la oración es un verbo transitivo. Es decir, que tiene que decaer la acción en algo más. María dio, pero falta información. Cuando falta información, la pregunta es ¿qué? ¿Qué dio? Croissant. Entonces, para responder a quién dio, esa sería la pregunta para el complemento indirecto.
¿A quién dio? A Luis. A Luis, ¿verdad? ¿A quién dio? A Luis. Entonces, cuando ustedes analicen una oración, María dio. ¿Qué dio? Ese es el complemento directo. ¿A quién dio? Ese es el complemento indirecto. Con eso los pueden identificar. Habíamos dicho que acá, en esta estructura, no debe llevar comas. Por más que ustedes cambien la estructura de esta oración, colocando el complemento directo adelante, cambiando el sujeto atrás, ese elemento no debe llevar comas. Todos estos elementos y no me separan el sujeto del verbo. Esa es la coma asesina, lo que se dice, no están matando al sujeto. No me pongan una coma acá. Cuando hagan una oración, no me separen el sujeto del verbo. Uy, eso es terrible, eso. Bien, preguntas hasta acá. Oh, ¿todo entendido? Bien. Prosigamos entonces. Vamos empezando con las comas. ¿Ya? Este es un poco ya... Esta coma es la más conocida. Se la llama la coma enumerativa. La coma enumerativa separa elementos análogos de una enumeración o serie, sean palabras, frases u oraciones. Su empleo no es infinito, solo que tiene límites. De lo contrario, sería una lectura pesada y poco clara, es decir, que se caería en la ambigüedad. Este es el que mayormente utilizan, ¿no? María compra verduras, frutas, cereales y lácteos. Soja madura, jugosa y grande es la manzana. Ella cantaba, tú silbabas y tú tarareabas esa vieja canción. Ese es el que conocen mayormente, ¿no? Cuando ustedes hacen una enumeración o un listado, separan los elementos con comas, pero de estos deben tener ciertas características. Es decir, solo puedes hacer una lista si están en un mismo campo semántico. Es decir, si tienen la misma categoría gramatical, como por ejemplo, María compra verduras, frutas, cereales y lácteos. Verduras, frutas y cereales, ¿a qué categoría gramatical corresponde? Alimentos. ¿Mm? Categoría gramatical. Hola, cualquiera. ¿De alimentos? Ese es el campo semántico. Pero categoría gramatical, entiéndalo como que si es sujeto, verbo o es adjetivo. Sustantivo. Sustantivo, perfecto. Estos son elementos sustantivos. María compra verduras, frutas, cereales y lácteos, ¿verdad? Todos pertenecen a sustantivos. No me van a poner un adjetivo dentro de los sustantivos, un verbo en los sustantivos. Ahora, veamos el segundo ejemplo. Soja madura, jugosa y grande es la manzana. ¿A qué categoría gramatical pertenecen estas palabras? Adjetivo. Adjetivos. Adjetivo. Adjetivos, ¿verdad? Manzana es soja madura, jugosa y grande. Le están dando cualidades a la manzana, es decir, son adjetivos. Y acá, ella cantaba, tú silbabas y yo tarareaba esa vieja canción. Estos elementos, cantar, silbar y tararear, ¿a qué categoría gramatical corresponden? Verbos. Verbos. Verbos, perfecto. Observen entonces, Verbo. para hacer una enumeración tienen que tener esas características. Primero, pertenecer a la misma categoría gramatical. Pues, si solo vas a hacer un listado, tiene que ser, bueno,
de sujetos, o pueden ser de adjetivos, o pueden ser de verbos. No puede mezclar un sujeto con un verbo. María compraba verduras jugosas cantando, ¿verdad? Ahí ya está un poco rara la oración. Ahora, otro elemento importante cuando hacen una enumeración. María compra, si ustedes ponen un determinante, o lo que ustedes llaman un artículo, María compra las verduras, frutas, cereales y lácteos. ¿Está bien? No estaría bien este licenciado porque estaría englobando a todos y en realidad está comprando una variedad. No solo está comprando verduras, sino está comprando otra especie. Mayormente cometen este error, muchas van a ver en los textos, o cuando ustedes empiezan a escribir, le ponen determinantes o artículos a algunas de las palabras del listado y a otras no. Si ustedes colocan un determinante antes de un listado, tienen que colocarlos a todos. María compra las verduras, las frutas, los cereales y los lácteos. Ahí estaría bien. Si no van a colocar determinantes, entonces a todos no tienen que colocar determinantes. ¿Me dejo entender? Licenciado, Sí, Bien. Preguntas sobre esto. Vaya, esta vez que estoy... Una preguntita. Ok, adelante. Eh, en esta oración tenemos que, digamos, tenemos que separar por categorías, ¿no ve? Digamos, por ejemplo, María compra verduras, frutas, cereales y lácteos. Sí, Y ya, roja, madura, jugosa y grande es la manzana. Ella cantaba, tú silbabas y yo tarateaba esa vieja canción. Así tiene que ser, así entendible las oraciones, ¿no ve, licenciado? sí, cuando hacen una enumeración con la utilización de la coma enumerativa, este listado deben corresponder primero a un mismo campo semántico y después a la misma categoría gramatical, para que tenga una idea, ¿no? Un hilo conductor. Porque no puedes mencionar, como hemos visto, cómo se identifican los sinónimos y los antónimos, pertenecen a la misma categoría gramatical y tienen que pertenecer al mismo campo semántico. Lo mismo pasa acá. Ah, La coma ya. enumerativa siempre solo puede hacer un listado de los mismos elementos a los que hace mención, con la misma categoría gramatical y el mismo campo semántico. No puedes mezclar sujetos con verbos y después adjetivos. Sería un error y usarlo tu oración. Y ahora, observen también que también se puede separar no solo palabras, también puede separar oraciones, como es el tercer ejemplo, son oraciones. Ella cantaba, es una oración, porque tiene un sujeto y un verbo. Tú silbabas, tiene un sujeto, tú, y un verbo, silbabas. Yo tarareaba, tiene un sujeto y un verbo. ¿Qué hemos dicho que se necesita para que una oración sea considerada oración? Tiene que tener un verbo. Tiene que tener un verbo conjugado. ¿Sí? Entonces aquí estás no solo separando palabras, estás separando oraciones. Ella cantaba, es una oración. Tú cantabas, tú silbabas, es otra oración. Y tú tarareabas, es otra oración. ¿Quieren hacerlo más difícil esto? Sí. sí, Licenciado. licenciado. Hasta aquí todavía fácil, ¿verdad? A ver, déjame todo ver. bien. Si nosotros tenemos una oración más complicada, a ver,
ejercicios de puntuación. Por ejemplo, si tenemos que separar enumeraciones. Práctica de puntuación. Ya. Vamos a poner uno más acá. Bien. Si tienen esta oración. Al acto también asistieron los siguientes ministros bolivianos: el de Exterior, David Choquehuanca; el de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; y el de la Comunicación, Amanda Dávila; y el de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Narri Suxo. A ver, intenten poner comas enumerativas a este texto. Se observa, ¿verdad? ¿O lo agrando? Se observa, licenciado, se puede ver. Ok. Sí, buenos días. No se ve muy bien. A ver, déjenme lo ver. Si lo puedo... ¿O quieren que lo pase al grupo de WhatsApp? Por favor, licenciado. Bien. Por favor. Sí. Licenciado. A ver, ¿cómo colocarían la puntuación ahí? Buenos días, sería después de cada nombre, porque primero va la ocupación, o sea, qué cargo corresponde, luego va quién corresponde, luego vendría la coma. Por ejemplo, decir eh, los siguientes ministros: ministro de bolivianos del exterior, David Choquehuanca, coma; el de la presidencia, Juan Ramón Quintana, coma. Y así yo creo que sería. Podría ser. Para resolver este ejercicio, a ver, avancemos a la coma apositiva, lo que dicen, o la coma aclarativa. Vayan analizando, ¿ya? Continuemos a ver con la coma aclarativa. O explicativa. La coma explicativa o incidental separa la oración subordinada explicativa o encierra el inciso explicativo. El ladrón, según testigos, huyó hacia la avenida. A esto es lo que llama la coma explicativa, es decir, hace una aclaración. Si nosotros eliminamos ese sería la oración. El ladrón huyó hacia la avenida. Está clara, el sujeto no está separado por el verbo, hacia dónde ha huido el ladrón, se entiende, esta oración se entiende perfectamente. Pero bueno, el autor quiere aclarar algo más. Entonces aumenta un texto que dice: el ladrón, según testigos, huyó hacia la avenida. ¿Cómo pueden identificar a una coma explicativa que tiene que estar entre comas? ¿Ven? Que tiene que estar separada entre comas. Eso es lo que nosotros llamamos una coma explicativa o incidental, o en algunos textos apositiva. Porque también se lo puede separar con paréntesis. Funciona. El ladrón, según testigos, huyó hacia la avenida. Es una aclaración que, bueno, que si está o no está, la oración se entiende.
Con ese no hay mucho problema que tengan, ¿verdad? Ahora, teniendo eso en cuenta, en el ejemplo que les he dado, ¿hay alguna aclaración? Después de numeración. Buenos Tal días, vez serían los es cargos que ocupa No cada existe. uno. Los cargos, ¿verdad? Ahí es el apósito. Sí. O los nombres, en este caso. Si ahorita se está mencionando primero los cargos. ¿Lo tienen? Unos Sí se minutos. entiende. Dice, no se ve todo completo. A ver, veamos. Primeramente, les dije que este es uno complejo. Veamos qué elementos vemos en la oración. ¿Cuál sería el sujeto? Bueno, ¿cuál sería el verbo? ¿Asistieron? Asistieron, bien. Asistieron. Acá pueden, como empieza una enumeración muy compleja, pueden colocar 2 puntos. Es decir, al acto también existieron los siguientes ministros bolivianos. Acá pueden colocar 2 puntos. Lo vamos demarcando. Y ahí empieza el listado, ¿verdad? Los 2 puntos se utilizan cuando vas a hacer un espacio donde lo que vas a decir es algo importante. Es para eso su utilización. Entonces, si colocamos 2 puntos y va a empezar un listado, primero tenemos que ubicar cuáles son los elementos, ¿verdad? El de exteriores, David Choquehuanca, sería un elemento. Aquí podríamos poner una coma. El de la presidencia, Juan Ramón Quintana, podemos poner una coma. El de la comunicación, Yamanda Dávila. Y el de transparencia, ya, bueno, aquí hay una conjunción. Ya no es necesario colocar una coma, ¿verdad? Sí, licenciado. No, ya no. Ok. Pero, ahora, si nosotros utilizamos la coma apositiva, porque nosotros conocemos quién es el ministro de Exteriores, la coma apositiva tendría que venir acá, ¿verdad? Sí. David Choquehuanca, el de la presidencia. Juan Ramón Quintana, el de comunicación. Amanda Dávila. Y el de transparencia y lucha contra la corrupción, Narvi Suxu. Y acá, punto. ¿Así sería, verdad? ¿O no? Sí, licenciado. Bien. Lice, tal vez en los nombres podemos ponerlos entre paréntesis o no se puede.
Bien, buena observación. Nosotros ahorita, mediante las reglas, ahorita estaría bien, porque estamos utilizando comas apositivas y comas enumerativas, ¿verdad? Y no se Pero, podría poner después de cada nombre, digamos, donde está en esa coma, poner un punto y coma. Si ya estamos poniendo el de los exteriores, la coma David Sotomayor, ahí tendríamos que poner como que un punto y un punto y coma. Bueno, yo pienso. bien, cuando tengan este tipo de estructuras complejas, van a notar que interfieren al utilizar comas, y han utilizado comas, un tipo de comas antes, como puede ser la enumerativa o puede ser la aclarativa, y después quieren hacer la utilización de otro tipo de comas, puede confundir al lector. En este caso, estamos confundiendo. Para solucionarlo, podemos ponerlo entre paréntesis. Está bien, es una buena solución. Podemos poner el de exteriores, entre paréntesis, David Choquehuanca, coma, el de la presidencia, entre paréntesis, Juan Ramón Quintana. Está perfecto. Pero, ¿cuál es el elemento superior a la coma? No llegando al punto. El intermedio entre la coma y el punto, ¿cuál sería? El punto y coma. Punto y coma. Punto y coma, tienen razón. Es para eso que se utiliza el punto y coma. Es decir, se lo utiliza para cuando elementos, para separar elementos, estructuras mayores que la coma. Es decir, como te digo, está entre la separación entre la coma y el punto. No es tan complejo como el punto, no lo separa completamente como el punto, pero tampoco pausadamente como la coma. En este caso, veamos acá, con la utilización de la punto y coma. Asistieron los siguientes ministros. Como esta es una coma aclarativa, ha dicho que van. Acá entonces podremos poner punto y coma. Y este elemento también funciona como una coma enumerativa, es decir, puede separar los elementos de la misma manera que la coma, si has utilizado una coma antes. Entonces, así sería nuestra estructura. Los actos también asistieron los siguientes ministros bolivianos, 2 puntos. El de exteriores, coma. David Choquehuanca, punto y coma. El de la presidencia, coma. Juan Ramón Quintana, acá tendría que ser punto y coma. Sería 2 puntos, punto y coma. Punto y coma. El de la comunicación, coma. Amanda Dávila. Cuando se hace este tipo de separación de elementos, es necesario también colocar una punto y coma antes de la intersección para respetar que está separando elementos mayores. Por eso aquí es necesario colocar o una coma o un punto y coma. Como estamos utilizando punto y comas, pongamos una coma antes de la conjunción, pero solo en elementos donde está separando con punto y coma. ¿Me dejo entender? Exacto. Bien. Bueno, y así quedaría nuestro texto mejor entendido. Para que no tengamos confusión entre una coma aclarativa y una coma enumerativa, podemos utilizar la coma enumerativa, podemos transformarlo en punto y coma para separar este tipo de elementos. Notarán que del punto y coma no estoy colocando en mayúscula. Se sigue respetando la estructura de la oración como si fuera una coma. Después de punto y coma, solo si fuera algún nombre propio o algún título se lo pone con mayúscula. Después del punto y coma mayor, bueno, sigue en minúscula. ¿Bien? Contenido. Entendido, licenciado. Bien, a ver, un ejercicio más.
A ver si lo hacen perfectamente. Si nosotros tenemos 3 oraciones, siguen conmigo. Revistas, no. Bien, acá tenemos 3 oraciones. Compré las revistas Cronos, Selecciones, Semana y Hora. Compré los periódicos El País, El Mundo, El Tiempo y El Comercio. ¿Por qué estoy colocando en mayúscula los artículos? Porque son nombres. Porque son nombres propios. Nombre. Son nombres propios. Porque son sustantivos propios, licenciado. ¿Sí? Es un nombre, no se puede... el título bueno, el nombre del periódico es El País, El Mundo, El Tiempo. Entonces se respeta el nombre del periódico, se utiliza con mayúscula. Compré los libros de Saramago, Mutis, Eco y Calvino. Notarán que esta oración es muy repetitiva y aburrida, ¿verdad? Compré las revistas Cronos, Selecciones, Semana y Hora. Compré los periódicos de... Unan las 3 oraciones en una enumeración de solo compré las revistas, los periódicos y los libros. Únanlo. De la misma forma que hemos hecho con los ministros, hagan la misma operación, utilizando punto y coma y coma. Enumerativa, claro está. ¿Cómo nos dijiste que... ¿Pudiera contestar yo? ¿Ah? ¿Cómo nos éramos? Sí, intenten unir las oraciones en una sola oración grande con la utilización de la coma enumerativa. Buenos días, licenciado. ¿Pudiera responder yo? A ver. Según mi opinión, podría ser, digamos, compré las revistas, punto y coma, promos, selecciones, semana y Hora. Allí igual tendría que ver otra coma, los periódicos, punto y coma, El País, El Mundo, El Tiempo y El Comercio. Ahí tendría que tener otra coma, los libros, los libros de punto y coma, Saramago, Mutis, Eco y Calvino. No sé si está bien mi respuesta. A ver, antes de la primera parte, a ver, repítemela. Lice, ¿podría responder tal vez yo? Aquí, licenciado. Sí, y según- digamos Ya, Noa primero. Noa. dale. Bueno, y si sería, compré las revistas, cromos, selecciones, semana y Hora, luego, todo, bueno, respetando todo, las comas y todo eso, y luego después de eso, que haga el punto y coma, y luego ya que diga, no, pero estaría repitiendo. No creo que está mal. Pero seríamos de así. ¿Yo? A ver. ¿Qué hago del grupo 2? El licenciado, aquí también, por favor. Ya. Del grupo 2 primero, a ver, veamos. ¿Cómo lo resolverías?
revistas cromos, coma, selecciones, coma, semana y ola. En ahí sería lo que es el punto y coma, en la ola. Ya. Luego los periódicos, el país, coma, el mundo, coma, el tiempo y el comercio. En el comercio pondría punto y coma. Y los libros de Saramago, coma, Mutis, coma, Eco y Calvino, coma. Diré punto aparte. Ya. Perfecto. Si lo hicieron así, está bien. Pueden poner aquí 2 puntos si quisieran, pero no es necesario. Compré las revistas Cronos, Selecciones, Semana y Ola. Punto y coma, los periódicos El País, El Mundo, El Tiempo y El Comercio, punto y coma, y los libros de Saramago, Mutis, Eco y Calvino. Verán que han visto que la coma numerativa no es tan fácil como se lo veía, ¿verdad? Hay estructuras mayores que se pueden, que te confunden. Para no confundirte necesitas la utilización de punto y coma. El punto y coma es un espacio, una separación mayor que la coma, pero menor que el punto. Eso quiero que entiendan. Después del punto y coma, no sigue mayúscula. Sigue la misma oración. ¿Preguntas? Vaya. Bien, continuemos entonces. Vamos con la coma circunstancial. Separa los complementos circunstanciales de la parte determinativa de una oración. La oración determinativa se compone de sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. Y finalmente los complementos circunstanciales que vienen en el siguiente orden. Primero los de tiempo, después los de lugar y modo, después los de finalidad y causa. Ya. Aquí veremos la oración más anterior que habíamos utilizado como ejemplo para que sigamos eso. ¿Dónde estábamos? Acá. Habíamos dicho que la coma, bueno, esta estructura que es la oración determinativa no lleva comas, ¿verdad? Y licenciado. Sí, dice. Sujeto, verbo, el complemento directo que y el complemento indirecto a quién no lleva comas. Ahora, pero si tu estructura de oración lo haces un poco más complejo, por ejemplo, si das ¿cuándo María le dio croissant a Luis? ¿Dónde María le dio croissant a Luis? ¿Por qué María le dio croissant a Luis? Esos elementos se llaman complementos circunstanciales, porque son circunstancias ajenos a la información de la oración. En este caso, si María dio croissant a Luis, veamos el orden, ¿no? que indica. Primero tiene que ser el de tiempo. Primero el de tiempo. Mayormente, bueno, intenten seguir este orden, pero no es así una regla así. Es la que lo tienen que hacer tiempo, lugar, modo, finalidad y causa. No, no es. Pueden seguir este orden. Es recomendable que sigan este orden. Primero tiempo, después lugar, después modo y después, bueno, finalidad o causa. En este caso, si utilizáramos el tiempo, primer lugar, en nuestra oración básica que hemos utilizado. María dio croissant a Luis. Tiempo, ¿cuándo? ¿Qué pondría? ¿La semana pasada? ¿O qué? Sí, semana pasada está bien. Ayer o no sé, o lo pasado. En tiempo pasado. Sí. Bueno, entonces, la semana pasada. Ya, ahí estamos poniendo tiempo. ¿A quién? ¿Cuándo sería la pregunta, verdad? Ya. María dio. ¿Qué dio? Croissant. ¿A quién? A Luis. ¿Cuándo? La semana pasada. Este elemento, cuando es de tiempo, que es
un complemento circunstancial, porque es un adverbio de tiempo, se lo tiene que separar con comas. Nuestra oración determinativa termina hasta ahí. María dio croissant a Luis. La demás información es adicional. Entonces, esto se debe separar por una coma. La semana pasada. Licenciado, perdón. Dime. Licenciado, ¿podría volver a explicar qué es la coma circunstancial, por favor? Es que mi señal estaba un poco feo. Por favor, licenciado. Sí, está bien, no te preocupes. La coma circunstancial es circunstancias ajenas, o bueno, accidentes que pasan puede ser de tiempo, lugar, modo, causa, finalidad, a nuestra historia. La oración quiero que lo entiendan como una historia, como algo que están contando. Sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto, hemos dicho que es la oración determinativa, la básica. Esa oración no necesita comas. Ahora, la coma circunstancial separa elementos de circunstancias, que pueden ser de tiempo, de lugar, de causa, modo, causa y finalidad. Por ejemplo, en esta oración acá que estamos analizando, eso lo hacemos. María dio croissant a Luis. Hasta aquí es nuestra oración determinativa, ¿verdad? Las demás informaciones adicional, esa información adicional de tiempo, lugar, modo, finalidad, esa información tiene que ser separada de la oración principal por una coma. María dio croissant a Luis la semana pasada. ¿Qué dio croissant? ¿A quién dio? A Luis. ¿Cuándo? Es la pregunta de tiempo, ¿no? ¿Cuándo dio? La semana pasada. Ahora, respondamos, ¿dónde dio? Lugar, ¿no? ¿Dónde dio? En la esquina de la... bueno, pongamos en la esquina de la calle... Paredes. Ya. La semana pasada en la esquina de la calle Paredes. ¿Ya? Entonces, respondemos a dónde. Pero esta es otra información que te dice el lugar. Esta información del lugar, como es adicional al tiempo, también tiene que estar separada por una coma. Esas son las comas circunstanciales. Es la información adicional que completa la oración determinativa. La oración determinativa no lleva comas, ¿verdad? Pero esta información adicional, que nosotros llamamos complementos circunstanciales, porque dijimos, ¿no? Aquí es complemento complemento directo. Después es el complemento indirecto. Después es el complemento circunstancial. Y nada más. Estos elementos son los que... Hasta ahí. El complemento directo se responde con no. Es la pregunta ¿qué? Complemento indirecto, ¿a quién? Complemento circunstancial, ¿cuándo? Complemento circunstancial del lugar, ¿dónde? María vio croissant a Luis la semana pasada en la esquina de la calle Paredes. Si nosotros seguimos aumentando la oración, digamos, responder una finalidad. ¿Para qué le dio pan a Luis? ¿Para qué le dio croissant? Para la cena Su familia. familiar.
Para la cena familiar. Entonces respondería la pregunta, ¿para qué finalidad? Den el orden. Primero tiempo, después lugar, después finalidad. Aquí todavía podemos seguir aumentando el modo. ¿Cómo le dio? Calientito o frío. Depende. Lo que quiero que entiendan es que la oración determinativa no lleva comas. La de información adicional, eso, tiempo, lugar, modo, finalidad o causa, lleva comas y está separada por comas. Cada elemento de esos complementos circunstanciales tienen que estar separados por comas. Ahora, aquí también hay una disyuntiva. ¿Hasta aquí entendido perfectamente? ¿O tienen preguntas? ¿Se entendió bien, licenciado? Bien. Yo, licenciado. Esa es la coma circunstancial. Ahora, ¿qué pasara si nosotros la información fuera ayer? María dio croissant a Luis ayer. ¿Es necesario separar por una coma? Porque responde a ¿cuándo? Tal vez. Porque está hablando de tiempo. Tal vez sería necesario, tal vez no, porque está en primero. A ver, bien, es porque está separando un complemento circunstancial de tiempo. Tienes razón. Pero, siempre hay un pero, siempre hay una excepción. Cuando los elementos son muy pocos, en este caso una palabra, ayer. Cuando se utiliza una sola palabra, no es necesario utilizar una coma, porque solo es una palabra, un adverbio. Como lo hemos visto en el, ¿cómo se llama? En el otro, ¿verdad? A ver, ¿dónde estamos? Ya, luego ya. María dio croissant a Luis ayer. Cuando es una palabra, no es necesario colocarle comas. Cuando es dos palabras, ahí puedes dudarlo, pero tampoco es necesario. Pero cuando ya son tres palabras, como por ejemplo, la semana pasada, ya son tres palabras, un elemento mayor. Eso sí es necesario colocar comas. En tiempo, en lugar, por eso, digamos, son más de tres palabras el utilizar cuando he dicho dónde, en la esquina de la calle Paredes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Esos elementos es los que tienen que separar por comas. Pero cuando es ayer, hoy, adverbios así de tiempo, lugar, cuando es solo una palabra, no es necesario separarlos con una coma. A partir de 3, ya sepárenlo con una coma. ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, lice. Bien. Y entonces, esa es la coma circunstancial. Hemos visto la coma enumerativa. Hemos visto la coma circunstancial. ¿Qué coma más hemos visto? Aclarativa. La enumerativa. La aclarativa. Perfecto. Veamos la coma psicológica o hiperbática. Aunque su nombre es muy redundante, o sea, muy pomposo, es simple. Simplemente una coma circunstancial lo pasan adelante y ya está. Por ejemplo, antes de las 8 de la noche, los niños deben estar en sus camas. Este elemento, antes de las 8 de la noche, ¿qué complemento es? Un complemento circunstancial. ¿De qué tipo?
Del tiempo. De tiempo. De tiempo. Porque dice antes de las 8 de la noche, ¿verdad? Un complemento circunstancial de tiempo. Ahora, este complemento circunstancial usualmente va atrás, ¿verdad? Hemos visto que la organización de las oraciones va así: sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de lugar. Aquí puede entrar el complemento circunstancial de modo, cómo le dio, y el complemento circunstancial de finalidad, para qué le dio. En este caso, ¿dónde está la coma numerativa? La circunstancial. La psicológica, simplemente un complemento circunstancial lo estoy pasando adelante de la oración. Este elemento tiene que estar separado por una coma, igualmente. Antes de las 8 de la noche, los niños deben estar en sus camas. Incluso, este elemento simplemente demarca que es la hora del tiempo, ¿no? Es antes de las 8 de la noche, los niños deben estar en su cama. Este es un complemento circunstancial de tiempo. Sin embargo, el autor quiere demarcar eso. Eso es lo psicológico. Consiste en la alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lo lógico de las palabras de una oración para destacar la información del complemento circunstancial. Es, por ejemplo, es una madre, ¿no?, que le dice, digamos, a una niñera: antes de las 8 de la noche, los niños deben estar en sus camas. Estás demarcando el tiempo. Ella quiere que antes de las 8 de la noche los niños deben estar en sus camas. Simplemente, la coma psicológica o hiperbática está pasando el complemento circunstancial de tiempo, o puede ser de lugar, o puede ser de modo, o puede ser de finalidad, adelante. Solo es eso. Por ejemplo, de lugar. Si nosotros colocamos en nuestras oraciones ahí la básica que estamos utilizando: María dio croissant la semana pasada en la esquina de la calle Paredes para la cena familiar. Para la cena familiar, María dio croissant a Luis. ¿Ven cómo es demarcado la finalidad? Que es para la cena familiar. Para la cena familiar, si nosotros pasamos esto acá, ya sería una coma psicológica o hiperbática. Separado por una coma, claro está. Solo es eso. Tampoco se hagan mucho no se compliquen con este tipo de comas. ¿Está bien? Fácil, ¿verdad? Cualquier elemento que ustedes pasen hacia adelante o pueden pasar todo, tiene que estar separado por comas. Igual así. Para la cena familiar, la semana pasada, en la esquina de la calle Paredes, María dio croissant a Luis. Se respeta las comas. Si ustedes están separando el complemento circunstancial de tiempo, de finalidad, de causa, todos estos tienen que llevarse sus comas. O sea, a ese intercambio que se ha hecho se le llama coma psicológica, ¿verdad? Sí, porque estamos demarcando un complemento circunstancial que lo vemos importante. Puede ser de tiempo. Mañana pasado tienen que estar en la casa, ¿ya ves? Estoy demarcando esa parte al pasarlo adelante. Solo es eso. Pero tienen que respetar las comas. Lo que es el orden por comas, pero no la idea, ¿verdad? Sí. Verán que la oración determinativa sigue estando sin comas. Las comas lo estamos solo trasladando. Los complementos circunstanciales lo estamos pasando hacia adelante o lo podemos pasar hacia atrás, pero se respeta las comas. La OMS organizará una jornada. ¿Qué organizará? Una jornada académica para los estudiantes de lingüística. Complemento directo. Complemento directo. ¿Qué organizará? Una jornada académica. ¿Para quién lo organizará? Para los estudiantes de lingüística. Complemento indirecto. Indirecto. El próximo viernes, ¿dónde en el Mono puede presentar? En el próximo viernes, complemento circunstancial ¿de qué?
de tiempo. En el monobloc central, complemento circunstancial de lugar. Ahora, si nosotros pasamos esta información acá, Hacia adelante. ¿qué tipo de coma sería? Psicológica. Psicológica. Porque estamos La marcando el psicológica, lugar, la ¿verdad? psicológica. En el monobloc central, la universidad organizará una jornada académica para los estudiantes de lingüística e idiomas el próximo viernes. Punto. Siempre respeten los puntos. Simplemente es eso la coma psicológica. Es lo mismo que la coma circunstancial, solo que estamos trasladándolo hacia adelante para destacarlo, nada más. Bien. Continuamos. La coma explicativa o incidental, esa ya la hemos explicado. Separa la oración subordinada explicativa o en sí es el inciso explicativo. Hemos dicho que para ubicarla, este apósito podemos eliminarlo y si la oración continúa con un significado coherente, entonces se trata de una coma explicativa. Ustedes lo pueden cambiar con paréntesis, también sirve. Vamos con la coma adversativa. Separa la oración subordinada adversativa. Normalmente le precede a las conjunciones adversativas, pero, si no y aunque. Por ejemplo, Paula fue al restaurante, pero estaba cerrado. La coma adversativa siempre tiene que estar antes de un pero, antes de un si no y antes de un aunque. Adversativa, ¿por qué? Porque tú estás haciendo una afirmación. Paula fue al restaurante, pero con lo que dices después te retractas. Mira, Paula fue al restaurante, pero estaba cerrado. Fui al zoológico, aunque no me gustan los animales. ¿Observan eso? Le estoy restando a mi afirmación, le estoy restando con lo que digo después, con este aunque, pero, si no. Antes de eso siempre tienen que colocar una coma. Por eso es observativa. Antes de pero, si no, aunque, deben colocarle una coma. Están haciendo una afirmación. Me gusta caminar, pero está lloviendo. Quiere decir que no voy a ir a caminar. Me gusta la psicología, aunque me gusta ser medio loco. ¿Ven? Nos estoy restando la información anterior con algo adversativo. Esta conjunción adversativa que encuentren en las oraciones, pero, si no y aunque, debe estar separada por una coma. ¿Perfecto? Perfecto, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Veamos la coma elíptica. Elidir, que viene de elidir, es decir, eliminar. La coma elíptica sustituye a una palabra que se ha omitido por estar sobreentendida en la mayoría de los casos. Reemplaza al verbo. En la mayoría de los casos reemplaza al verbo. En este caso, si analizamos esta oración, María viajará a Cochabamba, Andrea a Santa Cruz. Y pongamos Juan a Tarija. ¿Qué estás reemplazando la coma?
El viajará. Verbo, entonces sería verbo. Está reemplazando el verbo. El verbo, bien. En todo caso tendría que ser María viajará a Cochabamba, Andrea viajará a Santa Cruz y Juan viajará a Tarija. Así sería, ¿verdad? Pero lo malo es que es redundante. María viajará a Cochabamba, Andrea viajará a Santa Cruz, Juan viajará a Tarija. Para evitar eso, nosotros elidimos la palabra, el verbo, y los reemplazamos con una coma. Y simplemente quedaría María viajará a Cochabamba, Andrea a Santa Cruz y Juan a Tarija. Se entiende perfectamente. Sí, pero tenemos que marcar que hemos eliminado esa palabra en el texto. Es decir, se lo marca con una coma. Esta coma es la elíptica que sustituye a una palabra. Mayormente es al verbo. Fácil, ¿verdad? No hay dónde perderse. ¿O está complicado? Está bien nomás. Comprendido, licenciado. Comprensible. Ya. Sí, se entiende, licenciado. ¿Qué elemento más se encuentran en esta oración? El punto y coma. El punto y coma. El punto y coma, ¿a qué está reemplazando? ¿A qué tipo de coma? ¿La coma enumerativa? Sí, con seguridad, no me preguntes, con seguridad. María viajará a Cochabamba, punto y coma, es una coma enumerativa, ¿no? Porque es un listado de María, Andrea y Juan. Como es un listado, se está separando por punto y coma. Este punto y coma está separando una lista. ¿Por qué se está utilizando punto y coma? Porque estamos utilizando una coma, otro tipo de coma, que es la coma elíptica. Entonces, si nosotros colocáramos coma nomás acá, podríamos confundir al lector, porque estamos utilizando dos tipos de coma, una coma enumerativa y una coma elíptica. Él puede entender que estamos haciendo un apósito, ¿no? Una explicación. En eso tienen que tener cuidado. Cuando están utilizando un tipo de comas y necesitan la utilización de una coma, pueden utilizar el punto y coma. Para eso les sirve. Separa los elementos de una forma mayor a la coma. ¿Comprendido? Fácil, ¿verdad? Comprendido, licenciado. Ok. Continuemos. Comprendido, licenciado. La coma de enlace. Une dos oraciones y establece el sentido de su relación. Las expresiones de enlace más, asimismo, las expresiones de enlace menos, sin embargo, y las expresiones de enlace igual, por lo tanto. Acá también pueden ir los conectores lógicos, ¿no? De orden, de finalidad, de resumen, de aumentativos, de igualdad. Todos esos elementos necesitan ser separados por una coma. Por ejemplo, acá tenemos oraciones, ¿no? Los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús tienen derecho a un descuento en las compras de sus libros y materiales didácticos. Pueden obtener considerables rebajas en los uniformes siempre que presenten su carnet de estudiantes y estén al día con sus pensiones. Sus compras estarán sujetas, si le doy una lectura de ese modo, es como si estuviera hablando como un robot, ¿verdad? Estos conectores lógicos le dan como lo indica, conectan las oraciones para que estos tengan un hilo conductor mejor entendido por el receptor. En este caso, los estudiantes del Sagrado Corazón de Jesús tienen derecho a un descuento en las compras de sus libros y materiales didácticos. Asimismo, pueden obtener considerables rebajas en los uniformes, siempre que presenten su carnet de estudiante y estén al día con sus pensiones. Sin embargo, sus compras estarán sujetas al impuesto al valor agregado, IVA, en el mismo monto en el que compren todas sus mercancías. Por lo tanto,
el proceso de facturación y el pago es el mismo. Observan cómo estos conectores lógicos han unido de mejor forma y aclarando la segunda oración, bueno, o la oración que le sigue, indicando que tiene una relación que puede ser igual, que puede ser mayor o puede ser menor, dándole mejor entendimiento a este párrafo. En esta coma de enlace, donde tú estás uniendo oraciones, también pueden unir párrafos con estas palabras, que se llaman conectores lógicos. Esta es otra oración, que le sigue a esta oración, y está uniendo con un conector lógico, asimismo. O como por ejemplo el de orden, ¿no? Primeramente, lo que quiero decirles es que segundamente, vamos a finalmente, ¿ven? Ordeno mis ideas con estos conectores lógicos. Estos conectores lógicos en su mayoría están separados con una coma. Esa es la coma de enlace. El conector lógico y una coma. Conector lógico y una coma. Conector lógico y una coma. Y finalmente, aunque nos falta una coma más. Bueno, la coma decimal separa los números arábigos enteros de los decimales. Eso es lo que había dicho, ¿no? No se confundan el punto que separa miles de la coma decimal que separa de los decimales. En este caso, mide 1.80. Estos son decimales. No es lo mismo decir 1.80. El punto separa miles, la coma separa decimales. Y finalmente tenemos la coma bibliográfica. Lo que indica la coma bibliográfica es que el apellido precede al nombre. En el ejemplo que tenemos acá, su nombre completo sería Fernando Ávila. Fernando. Pero, al decirlo primero su apellido, se necesita marcar que estás indicando su apellido primero. Ávila, coma, Fernando. Esa es la coma bibliográfica. ¿Para qué les sirve? Pues para hacer justamente sus referencias bibliográficas, que es en orden alfabético, empezando siempre por el apellido, ¿verdad? Apellido, nombre. Esto marca que el apellido está precediendo al nombre, simplemente eso. Y acá nos falta algo más. A ver, me lo ve, es la coma vocativa. ¿Y por qué no está aquí la coma vocativa? Bien, veamos la coma vocativa un poco. Numerativa, circunstancial, psicológica, explicativa, versativa, elíptica, de enlace, decimal, bibliográfica. Pongamos una coma más para que no... La coma vocativa. ¿A qué haces referencia la coma vocativa? Pues a quién hablas, a quién explica, a quién te diriges. Por ejemplo, cuando dices buenos días, la coma vocativa o vocativo, pongamos.
El vocativo es la palabra que se utiliza para llamar a alguien. Por ejemplo, Víctor, no se le olvide bien. Si nosotros tenemos y llamamos a la coma vocativa y decimos que el vocativo es la palabra que se usa para llamar a alguien, por ejemplo acá, cuando nosotros saludamos, buenos días, mamá, ¿a quién nos estamos dirigiendo? A nuestra mamá, es decir, que ella nos está escuchando. Van a ver que en la mayoría de los mensajes de WhatsApp, buenos días, compañeros, buenos días, amigos, omiten esta coma. Así mandan el mensaje. Y ese es un error garrafal. Acostúmbrese que a quien se están dirigiendo, por ejemplo, Víctor, no se olvide la reunión de mañana. ¿A quién me estoy dirigiendo? A Víctor. Víctor, aquí me hago entender que Víctor me está escuchando. Víctor, no te olvides de la reunión de mañana. Gustavo, ¿por qué no me has mandado todavía el informe? ¿A quién me estoy dirigiendo? A Gustavo. ¿A quién me estoy dirigiendo? A Víctor. Víctor, quiero que no se olvide la reunión de mañana. Gustavo, que me mande el informe, ¿verdad? Ahora, aquí hay un dato importante. En el vocativo puede ir... Ay, ¿dónde le he puesto? Aquí está. El vocativo puede ir afuera, como lo están viendo acá. Gustavo, coma, abro signos de interrogación. ¿Por qué no me has mandado todavía el informe? Y hay un dato importante. Cuando ustedes empiezan una pregunta con una coma por delante, lo que le precede tiene que estar en minúscula. Gustavo, ¿por qué no me has mandado todavía el informe? Ahora, puede servir así o también puede servir de esta forma. Si ustedes ponen el signo de interrogación a este lado. Gustavo, coma, ¿por qué no me han mandado todavía el informe? Funciona. Simplemente entonces entiendan que el vocativo es a quien lo evocas, a quien te estás dirigiendo. Quiere decir que la persona te está escuchando. No es lo mismo decir, Juan, cierra la ventana, dándole una orden, ¿no? Imperativo. A Juan, coma, cierra la ventana. ¿Qué decir? Juan cierra la ventana todos los días. Ahí yo le estoy contando que Juan cierra la ventana todos los días. En ese caso, el Juan está fungiendo como el sujeto. Juan cierra la ventana. Pero cuando yo le digo, Juan, cierra la ventana, me estoy dirigiendo a Juan, dando una orden de forma imperativa que cierra la ventana. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, a quienes ustedes están evocando, Gustavo, ¿por qué no me has enviado todavía el informe? Si nosotros lo colocáramos al medio, ¿por qué no me has mandado? Aquí podemos ponerle.
¿Está bien? No. ¿Por qué? Le falta coma, pero donde dice, ¿por qué no me has mandado, Gustavo, todavía el informe? Bien, ¿dónde colocarías las comas? Bien, tu observación, pero ¿dónde colocarías las comas? Puede mandar. Antes de Gustavo, ¿Ya? ¿por qué no me has mandado Gustavo todavía, o antes y después de Gustavo? Bien. Sí, creo que no tiene coherencia. ¿Por qué? Ahí también, cuando ustedes están utilizando a un vocativo, este tiene que estar separado de la oración. ¿Por qué no me has mandado? Gustavo, todavía el informe. ¿Ven? Ahí se entiende que me estoy dirigiendo a Gustavo. Lo he separado por comas de la oración. Acá también podríamos mandarlo Víctor al final. No se le olvide la reunión, Víctor. No se le olvide la reunión de mañana, coma, Víctor. A quien se están dirigiendo tiene que estar separado de la oración. Buenos días, mamá. O mamá, coma, buenos días. No importa si está adelante, al medio o al final. Siempre separado por comas. ¿Ven? Ahora, aquí hay algo curioso. Ustedes pueden poner Gustavo así. Les he dicho, ¿no? Gustavo, coma. Y este tiene que empezar con minúscula, porque le precede una coma. Gustavo, ¿por qué no me has mandado todavía el informe? ¿Verdad? Es correcto. Ahora, si nosotros lo mandamos acá al final, de la misma forma, ¿es correcto? Sí. Fue como una llamada de Sí, atención, tendría que pero estar es con porque al final no pronuncia bien su nombre. Tendría que empezar con mayúscula el po. Buena observación. Tiene que empezar con minúscula. ¿Ahora está bien? Ajá. Sí. Hay un error. ¿El signo de interrogación? ¿Tendría que ir al final igual? Perfecto. Nosotros podemos poner adelante con coma y, bueno, empezar con minúscula la oración. Pero cuando está al final, no se puede hacer eso. Entonces, acá está terminando la oración, con este punto de acá. Entonces, Gustavo, tenemos que meterlo dentro de la estructura, separado simplemente por una coma y un espacio. ¿Por qué no me has mandado todavía el informe? Coma, Gustavo. Ahí está bien. El otro estaba separado la estructura. En este caso, el vocativo tiene que estar dentro de la interrogación cuando va al final, lo cual no ocurre cuando puede ir al principio. Han visto que al principio puede ir simplemente separado una coma y, bueno, empiezas la pregunta. O puede ir dentro de la pregunta el vocativo. ¿Ya? Ahora, deben tener cuidado que no es lo mismo decir Juan cierra la ventana que decir Juan cierra la ventana. Es totalmente diferente. Acá tú estás contando algo. Acá le estás ordenando a Juan que cierre la ventana.
Eso deben tener cuidado. Sí, sí, en tiempo pasado lo está contando, ¿no? Ajá. No, es en presente. Porque Licenciado, sería Juan cerró la ventana en pasado. Acá, No cuando estaba sin coma. acá Juan cierra la ventana. Bueno, estás contando algo en presente, porque estás contando que Juan cierra la ventana, puede decir, todos los lunes Juan cierra la ventana. En este caso, si ponen una coma, están creando un vocativo. Es por eso que es un delito el separar el sujeto del verbo. Cuando ustedes separan el sujeto del verbo, como acá Juan cierra la ventana, están eliminando al sujeto y lo están convirtiendo en un vocativo. ¿A quién se están dirigiendo? Lice, una pregunta. Dime. Si digamos, separamos, aumentamos una palabrita más ahí y decimos, Juan está cerrando la ventana, o Juan, Lo, ¿qué pasaría? a ver, Juan está cerrando la ventana. Ujú. ¿Llevaría coma No, o no? en este caso, igual me ha separado el sujeto del verbo. Sería un error. Cuando colocan una coma acá, lo convierten automáticamente acá como vocativo. El vocativo les estoy indicando que solo se utiliza con a quién se están dirigiendo. Ya. Es más complicado cuando ponen Juan cierra la ventana. Ahí hay una confusión. Juan cierra la ventana. Es una orden, ¿verdad? Si ponemos una coma acá. Juan. Bueno, él me mira. Juan cierra la ventana. Esa es la estructura. Juan, coma, cierra la ventana. Pero si yo les digo, Juan cierra la ventana todos los lunes a la misma hora, ahí les estoy contando algo. De un sujeto, un verbo y un complemento. licenciado, una pregunta. Dime. Sí, o sea, si nosotros tuviéramos la oración de niños, vengan a cenar, si nosotros le colocaríamos una coma, sería como una orden, necesitaría orden si hablamos de una orden. Sí, mayormente cuando hacen un vocativo como digamos Juan cierra la ventana, es una orden, es imperativo, es una orden. Juan sale del cuarto, bueno, se portó mal, digamos, Juan en la clase. Juan, sal del aula. Es una orden. Ahí cuando utilizan este elemento, cuando colocan una coma, convierten a Juan en una persona que nos está escuchando. Juan ya es una persona a quien nosotros llamamos, a quien nos dirigimos. Cuando no lo tiene una coma, es algo que estamos contando de Juan. Profe, licenciado, Dime, Vladimir. ¿y qué tal si le podemos poner Juan, por favor, cierra la ventana así, licenciado, ¿estaría bien? Claro, simplemente has aumentado una petición, ¿verdad? Sí. Juan, coma, por favor, coma. Estos elementos también tienen que estar separados por comas. Cierra la ventana. Esa sería la estructura que me estás indicando. Sí, eso sería. ¿Así estaría bien? ¿O estaría Así estaría bien. Estos elementos como, oh Dios, Dios mío, por favor, muchas gracias, se separa por comas, igual. Muchas gracias. Entonces. Licenciado, una pregunta. Dime. ¿A la oración Juan cierra la ventana se le puede añadir un signo exclamativo? Sí, también. Aunque en una orden no sería correcto. El exclamativo es más sorpresa. No es como si le estuvieras ciñendo. Ya con el imperativo suficiente. En este caso, feliz Navidad, ¿no es? Ahí pueden ponerle
exclamativo. Cuando ustedes manden Feliz Navidad, mamá, o María, pongamos. Ahí sí se puede poner exclamaciones. Feliz Navidad, María. Pero cuando se me orden, no lo veo. ¿Preguntas? Con esto tendríamos todo lo que sería lo vocativo. Ah, no, la coma. Hemos visto coma vocativa, coma explicativa, coma... Han visto que es una variedad de comas. Y es lo más difícil de entender. Por eso nos hemos extendido casi dos sesiones con este tema. Vamos a ir viendo algo más sobre las comas, pero eso es lo que tienen que estudiar. Ahora, hemos creado un grupo, bueno, se ha creado un grupo, un curso en Classroom. Ahora yo les voy a enviar una invitación al grupo de WhatsApp para que ustedes se integren. Ahí yo les voy a proporcionar material. ¿Qué tipo de material? A ver, por ejemplo, este de acá. Lice, Dime. ¿qué nos dirías sobre la coma antes del etcétera? ¿Cómo? Bueno, yo tenía entendido que entre los tipos de comas estaba la coma que era justamente antes del etcétera. Esa es la coma enumerativa. Es decir, que el etcétera simplemente indica que viene algo más y otros, ¿verdad? Simplemente es la coma enumerativa que, bueno, separa el etcétera como un elemento más de la enumeración. Solo va y demás. Es decir, que etcétera indica que la lista continúa. Pero en una lista de numeración, mayormente solo hasta 5. Y eso, 3, 4, suficiente. Después del 4 pongan etcétera, coma, etcétera, punto. Eso. Gracias, Lice. Ok. Bien. Este material les quiero compartir. La pregunta es para la coma vocativa siempre se debe manejar, siempre y cuando te diriges a alguien, ¿verdad? Sí, solo siempre y cuando te diriges a alguien y te escucha. O te está siguiendo por un texto. Gracias, licenciado. Ok. Este texto quiero compartir. Es el texto que se ha utilizado en la carrera de Lingüística e Idiomas para el curso prefacultativo del 2024, que justamente están los temas que estamos viendo. La coordinación fue de la magíster Mirta Martínez, de mi persona, y los autores son la magíster Mirta Martínez, mi persona, el magíster Henry Villazuel y el licenciado Franz Canaza, donde se observa estos elementos, que justamente es lo que estamos viendo, ¿verdad? La importancia del razonamiento verbal, los sinónimos, antónimos, términos excluidos, eso nos falta, analogías y oraciones incompletas, el proceso de la lectura, principios básicos de sintaxis, justamente lo hemos visto en las comas, pero básicamente está acá. Lo que hemos visto del complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales, la suboración, vamos a verlo más adelante. Reglas de acentuación también vamos a ver. Tenemos poco tiempo, pero vamos a abarcar lo que hasta donde vamos a intentar abarcar todo. Redacción académica, que sería la preescritura, la escritura y la posescritura, básicamente. Y finalmente las citas bibliográficas para cuando hagan ya redacción académica en nivel ensayo académico. Bien, este material yo lo voy a compartir justamente en el Classroom. Y en el Classroom lo estoy colocando, creo que si no me equivoco, tengo que hacerles una invitación. A ver, los pasaré de una vez. Alumnos.
Beca, aquí estamos. Bien, les he enviado la invitación para que se unan a la clase de la materia de lenguaje al grupo de WhatsApp. Simplemente con eso ya pueden unirse, ¿verdad? En el Classroom van a encontrar el material que les estoy mostrando, además de otro tipo de materiales que les voy a ir subiendo entre hoy y mañana. Les voy a pasar el del grupo de, ¿cómo se llama? El formato APA, para que lo vayan viendo. Aquí rápidamente lo vamos a ver, no podemos verlo a detalle, porque el tiempo es muy corto y bueno, solo tenemos pocos días. Pero rápidamente, para que lo puedan ir estudiando. Esto justamente los temas que hemos abarcado ahora en este texto están mejor explicados y bueno, a mayor detalle. Yo los he explicado de manera lo esencial para que lo puedan entender. Y bueno, de las comas, un libro aparte los voy a enviar, digital. ¿Ya? Todo eso lo van a ir encontrando. Yo creo que esta tarde lo voy a ir subiendo. Bien. ¿Preguntas? Muchas gracias, licenciado. Y entonces, las comas son muy importantes, la verdad. Yo he aprendido y sobre las comas psicológicas, más o menos, ¿en qué libros pasamos? ¿Cuál de las comas más que todo vamos a ver en nuestra vida cotidiana, en la normal, así, en la universidad? En las escrituras, en la que es de redacción académica, mayormente van a utilizar casi todas las comas. Tal vez la que no utilicen mucho es la coma vocativa, porque la coma vocativa mayormente se lo utiliza cuando te estás dirigiendo a mayormente en mensajes de texto. En este caso, en las redes sociales, cuando se dice, Juan, envíame buenos días, mamá, coma, ¿no? Pero los demás tipos de comas lo utilizan en toda la redacción. Han visto que la coma bibliográfica lo utilizan mucho en las citas, y eso lo vamos a ver en el formato app. El formato, las citas, la coma circunstanciales son muy necesarias, porque ustedes tienen que aprender a escribir de manera concisa y fácil. Utilicen siempre la oración determinativa. Si necesitan mayor información, están las comas circunstanciales. Y no intenten hacer suboración y suboración, simplemente otra oración y lo conectan con un conector lógico, que también lo vamos a ir viendo. Pero tenemos 2 días y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Muchas gracias, licenciada. Está bien. ¿Alguna consulta más? Bien. Entonces, quedemos acá. Mañana vamos a proseguir. Mañana vamos a ver algo de la escritura y preescritura, escritura y la postescritura, ya para entrar a la redacción académica. ¿Bien? Está bien, licenciado. Nos vemos entonces. Gracias, licenciado. No, ustedes. Gracias, licenciado, por su tiempo. Gracias, lice. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Muchas gracias.